Mi nombre es Javier Hernández y esta historia ocurrió en un pequeño pueblo de Guanajuato donde crecí. Por años trabajé como taquero, pero lo que me sucedió una noche cambió mi vida para siempre. Todo empezó cuando decidí abrir mi propio negocio de tacos. Siempre había sido mi sueño, pero no imaginé que los sacrificios serían tantos. Había escogido una esquina estratégica justo en una carretera que conectaba con la entrada del pueblo. Aunque durante el día era muy transitada, las noches eran diferentes. Un silencio inquietante se apoderaba del lugar y a menudo solo se escuchaba los grillos y el viento entre los árboles. Era un viernes como cualquier otro. Llegué a las 6 de la tarde. Armé el puesto y me puse a trabajar. La clientela era buena. Familias, trabajadores y hasta parejas en busca de una cena rápida. Sin embargo, algo extraño comenzó a suceder esa noche. Pasada las 10, mientras despachaba una orden, sentí una mirada fija en mí. Al principio pensé que eran los nervios del cansancio, pero cuando levanté la vista, noté a un hombre delgado, con ropa vieja y sucia, parado a unos metros del puesto. No decía nada, solo miraba. ¿Le puedo ayudar en algo, jefe?, le pregunté, pero no respondió. Me incomodó tanto su presencia que desvié la mirada y seguí trabajando. Cuando volví a mirar, ya no estaba. La noche avanzó y para la medianoche ya no quedaba nadie. Estaba a punto de recoger, cuando de repente escuché pasos acercándose. Miré hacia la carretera y vi al mismo hombre de antes. Esta vez venía directo hacia mí. Sin decir una palabra, se sentó en uno de los bancos de plástico y me miró fijamente. ¿Qué va a llevar, patrón?, pregunté, tratando de disimular el nerviosismo. Unos tacos de pastor, bien cargados, respondió con una voz tan grave que me puso la piel de gallina. Le preparé los tacos y mientras comía empezó a hablar. Me contó que venía de trabajar en unas tierras cercanas, pero algo en su tono no cuadraba. Su voz era lenta, como si hablara desde un lugar muy lejano. Mientras me hablaba, sentí que el ambiente cambiaba. El aire se volvió pesado y un escalofrío me recorrió la espalda. Para colmo, las luces del puesto comenzaron a parpadear, algo que nunca había pasado antes. ¿Todo bien, joven?, preguntó el hombre, notando mi incomodidad. Sí, todo bien, mentí. Cuando terminó de comer, me extendió un billete arrugado de 50 pesos. Al recibirlo, sentí un extraño frío en las manos, como si me hubieran dado un trozo de hielo. Sin embargo, no dije nada. El hombre se levantó y comenzó a caminar hacia la oscuridad de la carretera, hasta que desapareció por completo. Al guardar el billete en la caja, algo llamó mi atención. Estaba manchado con lo que parecía ser sangre seca. Lo solté de inmediato y un profundo miedo se apoderó de mí. Esa noche no pude dormir. Las imágenes del hombre y el billete manchado rondaban mi cabeza. Pero lo peor vino al día siguiente. Cuando volví al puesto, noté algo extraño en el lugar donde él se había sentado. Había marcas de pies en el suelo, pero eran diferentes, parecían huellas descalzas, alargadas y con garras. Decidí investigar entre los vecinos de la zona. Algunos mencionaron que en esa carretera, años atrás, había ocurrido un accidente. Un hombre había muerto atropellado, pero su cuerpo nunca fue reclamado. Según ellos, su alma seguía vagando por el lugar, buscando algo que jamás encontró en vida. Desde entonces, cada noche que trabajo, siento que alguien me observa. A veces, el viento trae consigo una voz susurrante que apenas logro entender, y en otras ocasiones, encuentro billetes arrugados y manchados en la caja, aunque no haya atendido a nadie. La última vez que lo vi fue hace una semana. Eran las 2 de la madrugada y el puesto estaba vacío. Escuché pasos acercándose, pero cuando volteé, no había nadie. Sin embargo, en uno de los bancos había un billete de 50 pesos, limpio y sin manchas. Ahora, cada vez que cierro el puesto, miro hacia la carretera, esperando no volver a ver esa figura delgada que me cambió la vida para siempre.
Y aunque aún trabajo en el mismo lugar, nunca recojo más tarde de la medianoche, porque a veces, en las sombras de la noche, hay clientes que no buscan comida, sino algo mucho más aterrador. Mi nombre es Gerardo Mejía. Soy un hombre común y corriente que solo buscaba ganarse la vida. Hace 3 años, tomé un puesto de tacos para empezar de cero después de perder mi empleo en la fábrica. El lugar que elegí parecía ideal, una curva de la carretera federal México-Puebla, transitada por camioneros y viajeros nocturnos. Al menos, eso creía. Al principio, todo era normal. Montaba mi puesto a las 6 de la tarde y me iba a casa antes de las 12, pero con el tiempo, noté que las mejores ventas llegaban más tarde, cuando los camioneros pasaban después de la medianoche. Fue entonces cuando empecé a quedarme hasta las 2 o 3 de la mañana. Las primeras semanas fueron buenas, aunque agotadoras, pero pronto comenzaron a suceder cosas que no puedo explicar, cosas que me siguen atormentando hasta el día de hoy. Era un viernes de quincena, hacía frío y el viento soplaba fuerte, levantando polvo y hojas secas de los campos cercanos. Eran las 2:30 de la mañana y acababa de atender a un último cliente, un trailero que pidió su orden para llevar. Mientras recogía las cosas, noté algo raro, un silencio absoluto. Ni un solo coche pasaba por la carretera, algo inusual para esa hora. Pero lo que realmente me inquietó fue el reflejo en el parabrisas de mi camioneta. Parecía haber una figura detrás de mí, observándome. Me giré de golpe, pero no había nadie. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero el reflejo volvió a aparecer, esta vez más nítido. Era una mujer de cabello largo y desaliñado, con los ojos completamente blancos. Me quedé congelado. Cuando me atreví a voltear de nuevo, ya no estaba. Aceleré el paso para terminar de recoger y me fui sin mirar atrás. Al día siguiente, intenté convencerme de que había sido un espejismo provocado por el cansancio. Sin embargo, esa noche, algo peor ocurrió. Un hombre mayor, vestido con un traje viejo y gastado, llegó al puesto cerca de la 1:45 de la mañana. Su rostro era inexpresivo y sus ojos parecían mirar más allá de mí, como si estuviera en otro lugar. Me pidió una orden de tacos de suadero y una Coca-Cola. Mientras comía, no dejaba de hablar en voz baja, como si rezara. Cuando le pregunté si estaba bien, levantó la vista y dijo: ¿sabías que aquí, en esta curva, mueren muchas personas? La carretera los atrapa, los espejos no mienten. Quise preguntar más, pero mi garganta se cerró. Su voz era gélida, inhumana. Me apuró para que le cobrara, y cuando terminé de atenderlo, vi que su silla estaba vacía. El plato seguía ahí, intacto, pero el hombre había desaparecido. Miré a los lados, pero no había ningún coche ni señal de que alguien hubiera estado ahí. Las semanas siguientes se volvieron un infierno. Cada noche, entre las 2 y las 3 de la mañana, escuchaba risas de niños provenientes de los campos cercanos. Al principio pensé que eran imaginaciones, pero las risas se acercaban cada vez más. Llegó una noche en que vi siluetas pequeñas corriendo alrededor de mi puesto. Cuando intenté hablarles, desaparecieron. Una vez, una niña de cabello corto se acercó al puesto. Tenía unos ojos inmensos y vacíos, como 2 pozos negros. Me pidió un taco y cuando se lo di, señaló un punto detrás de mí y dijo: «Él también tiene hambre». Volteé, temblando, pero no había nadie. Cuando regresé la mirada hacia la niña, ya no estaba. Solo quedó el taco, intacto, en el suelo polvoriento. La noche que me hizo abandonar mi puesto para siempre ocurrió un domingo. Había decidido quedarme hasta más tarde, intentando aprovechar las ventas. Todo estaba tranquilo hasta que un hombre joven, con una gorra negra y un suéter gris, llegó en una motocicleta destartalada. Me pidió 3 órdenes de tacos y una cerveza. Su comportamiento era extraño. No hablaba, no se movía mucho, solo miraba fijamente hacia la carretera.
Cuando le pregunté si necesitaba algo más, levantó la cabeza y me miró directamente a los ojos. Su rostro estaba pálido, casi cadavérico, y tenía una sonrisa torcida. Me dijo algo que me heló la sangre. No deberías estar aquí. A los vivos no les gusta que invada su espacio. En ese momento, las luces de mi puesto comenzaron a parpadear y el ambiente se volvió helado. El hombre dejó de moverse, como si fuera una estatua. Su motocicleta seguía ahí, pero cuando intenté hablarle, su figura se desvaneció frente a mis ojos, dejando solo un charco de aceite negro donde estaba parado. Esa misma noche, mientras recogía a toda prisa, vi algo que nunca olvidaré. En el reflejo de mi camioneta, las figuras de todas las personas que había atendido en esas noches aparecieron juntas, mirándome desde la oscuridad. Sus rostros estaban deformados, como si hubieran sufrido accidentes mortales. Uno de ellos, el hombre del traje viejo, levantó la mano y señaló hacia mí. El terror me paralizó. Fue entonces cuando escuché una voz detrás de mí, la misma voz que había oído esa primera noche. Gerardo, ellos también tienen hambre. Me giré, pero no había nadie. Subí a mi camioneta y manejé sin mirar atrás. Esa fue la única vez que trabajé en esa carretera. Dejé mi puesto de tacos y nunca volví a vender en las noches. Desde entonces, cada vez que paso por esa curva, acelero y evito mirar los espejos. Hay quienes dicen que esa carretera está maldita, que los que mueren ahí nunca se van del todo. Yo no sé si fue mi imaginación o si realmente conviví con los muertos, pero una cosa es segura: jamás volveré a quedarme hasta tan tarde. Siempre he creído que un buen taco puede sanar el alma, pero jamás imaginé que uno podría arrebatarlo. Me llamo Jacinto y por 20 años he sido taquero. Mi puesto de tacos, el Fogón de Don Jacinto, era conocido en todo Puebla. Las noches siempre eran nuestras horas de gloria. Gente borracha buscando comida, parejas compartiendo una gringa o trabajadores buscando una cena caliente después de un largo día de trabajo. Era mi vida, mi orgullo, hasta que acepté mover mi puesto a la calle del olvido. Esa calle tenía mala fama. Los vecinos decían que estaba maldita, que nadie duraba mucho tiempo viviendo ahí. Pero cuando me ofrecieron alquilar un local barato para expandir mi negocio, pensé que eran solo cuentos de viejas. Los tacos eran mi vida y yo haría cualquier cosa por llevar el fogón al siguiente nivel. Ahí fue donde cometí mi primer error. El local era pequeño, pero suficiente para instalar mi trompo de pastor, mis comales y un par de mesas. Abrí un viernes por la noche. Los primeros días todo fue normal, o eso pensé. Había algo raro en el lugar. Las luces titilaban sin razón y el drenaje parecía emitir un zumbido constante, como si algo estuviera atrapado en las cañerías. Pero lo peor era el olor. Un hedor extraño se filtraba de vez en cuando, una mezcla de carne podrida y algo metálico. Pensé que venía de las alcantarillas. El negocio, sin embargo, iba bien, mejor de lo que esperaba. Cada noche llegaban más clientes y muchos eran desconocidos. No era raro en este oficio recibir caras nuevas, pero había algo en ellos que me incomodaba. Sus rostros eran inexpresivos, sus voces apenas un murmullo y sus ojos parecían mirar más allá de mí, como si estuvieran viendo algo que yo no podía. Una noche, una mujer mayor se acercó al puesto y me advirtió: «Cierra este lugar, hijo. Aquí no se sirve comida. Aquí se alimenta el hambre de otra cosa». No le di importancia. ¿Qué podría saber una anciana supersticiosa? Todo cambió una madrugada, después de cerrar. Estaba limpiando el trompo y guardando las cosas cuando alguien golpeó la puerta del local. Eran las 3 de la mañana y no esperaba a nadie. Miré por la ventana, pero no vi a nadie. Pensé que era alguna broma y continué con lo mío, pero el golpe volvió.
más fuerte esta vez. Abrí la puerta con cautela. Frente a mí había un hombre alto, vestido con un traje negro, que sostenía un enorme costal. Su rostro estaba cubierto por la sombra del sombrero, pero podía sentir sus ojos perforándome. Antes de que pudiera decir algo, dejó el costal frente a mí y dijo: «Esto es para ti, úsalo». Cuando quise responder, el hombre ya había desaparecido en la oscuridad. Miré el costal con desconfianza. Estaba manchado de sangre seca y el olor que desprendía era nauseabundo. Mi primer instinto fue deshacerme de él, pero algo en mi interior me dijo que lo abriera. Adentro había carne roja, fresca, pero extraña. No era de res, cerdo ni pollo. La textura era distinta y el color era más oscuro. Pensé en tirarla, pero mi negocio estaba creciendo y la carne era cara. El costo de la renta del local y los ingredientes estaba empezando a afectarme, así que decidí usarla. Esa noche preparé los tacos con la carne misteriosa. El resultado fue sorprendente. Los clientes decían que eran los mejores tacos que habían probado. Algunos incluso lloraban al comerlos, diciendo que les recordaban a algo perdido en su infancia, algo cálido y reconfortante. El negocio explotó. Cada noche había filas que se extendían por cuadras. Mis vecinos me decían que nunca habían visto tanta gente en la calle del olvido. Sin embargo, los clientes eran cada vez más extraños. Ya no venían las familias ni los trabajadores. Ahora llegaban personas pálidas, con ojeras profundas y cuerpos que parecían estar al borde del colapso. A veces, al terminar de comer, simplemente desaparecían, dejando sus sillas vacías. Una noche, al revisar mis insumos, noté que la carne del costal nunca se acababa. Cada vez que tomaba un trozo, parecía que el costal se llenaba de nuevo al día siguiente. Esto no podía ser normal. Decidí no usarla más, pero cuando intenté tirarla, el costal no se movía. Pesaba como si estuviera lleno de concreto. Esa misma noche, el hombre del sombrero regresó. Esta vez lo vi más de cerca. Su rostro era una máscara de piel seca y cuarteada, y sus ojos no eran humanos. Eran dos ojos llenos de maldad. «Tú aceptaste el trato, Jacinto», dijo, con una voz que parecía provenir de varios lugares a la vez. «El fogón es ahora un portal. Ellos vienen a comer y tú los alimentas». No entendí lo que quiso decir hasta que lo vi. Mientras hablábamos, los clientes comenzaron a llegar, pero no eran humanos. Eran figuras deformes, con extremidades retorcidas y rostros que parecían haber sido arrancados y pegados de nuevo. Se sentaban en las mesas, esperando. «¿Qué quieren?», le pregunté aterrado. El hombre señaló el costal. «Alimenta su hambre o te comen a ti». Desde esa noche estoy atrapado en este ciclo. No sé si sigo siendo humano o algo más. Sirvo tacos cada noche, alimentando a esas criaturas, viendo cómo devoran su comida con ansias grotescas. No puedo escapar. Cada vez que intento huir, despierto de nuevo frente a la parrilla, con el costal lleno a mis pies. La calle del olvido no es un lugar cualquiera. Es un punto de cruce entre nuestro mundo y algo mucho peor. Mi fogón ya no es un negocio, es un altar, un sacrificio perpetuo para mantenerlos satisfechos. Si alguna vez pasas por aquí y ves mi puesto iluminado por las brasas del pastor, por favor, no te detengas. No importa el hambre que tengas, porque si comes unos de mis tacos, puede que nunca vuelvas a ser el mismo.